Señores, gracias por estar con nosotros. Y en definitiva, la primera pregunta que tengo que hacerles es, independientemente de la preocupación acerca del destino energético, la respuesta que el gobierno ha dado es en el sentido de que se está queriendo politizar el tema y, por supuesto, en ese contexto será difícil llegar no solo a establecer la verdad, sino a definir una política prudente con respecto al tema. Así que, ¿son ustedes ahora actores políticos o aspiran a llegar a una posición técnica en este tema? Señor Juan Carlos Segura. Buenos días, primero Raúl. Por ser el más alto, nada más. Sí, más alto. Mejor de detalle. Buenos días. El tema en realidad creo que va mucho más allá del tema político y del tema de coyuntura. Es un tema vinculado al desarrollo del país y al desarrollo del país homogéneo, equitativo, ya que Lima, además de todas las externalidades positivas que tiene, además tiene gas, a diferencia del norte y del sur. Y están faltando pues precisiones y hablar con claridad. Y acá lo que pretendemos es poner los puntos sobre las is. En primer lugar, en este momento no hay gas suficiente para atender la demanda interna y exportar. Eso está clarísimo, hay 8.8 trillones certificados, lo cual alcanza escasamente para abastecer la demanda de Lima o el centro del país y la exportación, y no hay recursos suficientes para el gasoducto surandino y menos para el norte. Primer punto. Segundo punto que debe también quedar clarísimo es que todo contrato en el Perú y en la China es revisable. Es revisable en el marco del Estado de Derecho, es revisable en el marco constitucional, es revisable en el marco del derecho internacional. Todo contrato puede ser sometido a un arbitraje. Si hay vicios de nulidad, estos pueden plantearse, pueden renegociarse condiciones, es decir, lo que ha dicho la ministra hace pocos minutos de Economía, que todo contrato es revisable, es cierto. Lo que ha dicho el Premier hace unos días, que es irrevisable, es falso. En tercer lugar, todo contrato tiene que someterse a la ley. La ley establece que para exportar se requiere primero garantizar el mercado interno. Es decir, que el contrato en todo caso tiene una posición o una circunstancia suspensiva. Si se descubren más reservas, si se certifican más reservas, obviamente se podrá exportar porque se estaría garantizando el mercado interno. Mientras ello no suceda, es ilegal pretender exportar. Ese es el marco que creo que debe quedar absolutamente precisado. Y no es que el sur tiene una pretensión de querer pedir una ventaja, un beneficio, un subsidio, sino es una condición básica de competitividad. No hay forma de competir si la industria en Lima tiene un costo de energía menor al 50% de lo que tiene el sur. No hay forma de competir si todo el servicio público de pasajeros y vehículos privados tiene acceso a un combustible que vale la mitad. No hay forma de ser competitivo cuando los hogares en el sur tendrán un costo de energía superior al doble de lo que se tiene o lo que se tendrá en Lima cuando se extienda la red de distribución. Entonces es un tema básico de generar igualdad de condiciones para competir. Muy bien, señor congresista Washington Ceballos. Sí, don Raúl, buenos días. Nosotros partimos de la premisa de que el gas de los peruanos debe ser para los peruanos prioritariamente, sin excluir, por supuesto, las posibilidades de exportación cuando se haya cubierto la demanda interna. Pero, yendo a la pregunta, yo no tendría temor de que se politice el tema, porque estamos en un proceso electoral, se ha iniciado un proceso electoral, y yo creo que es bueno, más bien, en vez de que los candidatos estén insultándose, estén en guerra sucia, que debatan estos temas que son estratégicos y que son de fondo, ¿no? Ahí me gustaría tener la posición clara de cada uno de los candidatos, qué van a hacer con el gas, con el Perú, para que no suceda lo que ha ocurrido con nuestro presidente. Fíjese, el 28 de julio del año pasado, el presidente Alan García, en su mensaje presidencial, dijo lo siguiente: déjenme ser claro, invocaremos el trato directo con las empresas, pero nuestro compromiso es que en ningún caso el uso nacional interno actual o posible para la electricidad, los vehículos o la industria sea detenido o sacrificado en beneficio de las exportaciones. El gas es para el desarrollo del Perú y después para la exportación, si existe de manera suficiente. Es decir, que el propio presidente García tenía esta posición. Yo no sé por qué del discurso a los hechos
generalmente se cambia, ¿no? Por lo menos este gobierno parece manejar doble discurso. Y lo que estamos exigiendo es que esto se haga realidad, que los peruanos podamos beneficiarnos de este recurso que la naturaleza y Dios nos ha dado. Y luego, por supuesto, si es que las necesidades han sido satisfechas, con todo gusto, que se exporte y que se venda al exterior. Congresista Johnny Edescano. Don Raúl, aquí tengo en mis manos un estudio de 600 páginas. Este estudio es el de Edesán. De Edesán. Y es encargado por los INERMIN, que es el organismo regulador que tiene que ver con el servicio de gas. Este estudio no se ha hecho público suficientemente, no se ha hecho conocer al país. Es del 2007. Y este estudio, hecho por 752 expertos en gas, dice que el gas no se debe exportar, porque va a tener un altísimo costo para el Perú. Nos vamos a quedar sin gas. Al 2030 vamos a tener que importar a precios prohibitivos. Y este estudio, de alguna manera, se ha tenido escondido y no ha servido con el fin de que el gobierno tome medidas, pueda renegociar el contrato que suscribió el gobierno peruano y determinar el abastecimiento interno suficiente para el Perú. De tal manera que hay un estudio técnico, aquí no hay ningún elemento político de aprovechamiento. Este es un estudio absolutamente hecho por especialistas. O INERMIN recibió ese estudio y mandó a hacer este estudio. Mandó a hacer y luego lo encarpetó. ¿Qué pasó? Se encarpetó porque ni si el gobierno tampoco lo hizo conocer. Y aquí se habla incluso del precio. Se está vendiendo a precio huevo, ¿no? Se está regalando prácticamente el gas, porque se dice acá que el precio que se tiene que exportar es aproximadamente 60 centavos de dólar el millón de BTU, estando en estos momentos en el mercado internacional a $4 el millón de BTU. Y prácticamente el gas se está regalando. Esto es absolutamente grave. Y en tercer lugar, algo más grave, don Raúl, la regasificadora del gas que tiene que supuestamente recibir el gas del Perú en México se va a terminar recién el 2011. Y la exportación del gas previsto ahí en el Perú se hace a partir del próximo mes, a partir del mes de julio. La pregunta es, y el ministro debe contestar esta pregunta, ¿a dónde se va a ir ese gas? Porque en México no están preparados para recibirlo. No hay una regasificadora construida. ¿Se va a ir a Chile? ¿Se va a ir a dónde? Entonces, esto también es absolutamente grave, porque aquí se está pretendiendo exportar el gas sin cumplir con el contrato, porque el contrato dice que se tiene que exportar el gas para México. Estas tres circunstancias, estos tres hechos, hacen establecer que el gobierno tiene la obligación de evitar la exportación y asegurar el abastecimiento interno para el Perú. Y algo más que dice este estudio, don Raúl, algo más. Se dice el gas que no se venda afuera, al exterior. Segundo, que se haga primero el gasoducto del sur, que no está construido. Y recién, si es que se prueba, si hay condiciones, si hay, digamos, un agregado en el gas, recién se puede tomar algunas otras decisiones. No hay ni gasoducto, no hay ni abastecimiento interno asegurado, y por lo tanto se pretende ahora. Clarísimo el argumento. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Si las posiciones para ustedes están tan claras y lo que se va a hacer va a perjudicar a largo plazo, además, y esa sería la consecuencia terrible, así es. El desarrollo de nuestro país y el avance y el poder contar con una energía más barata. Salvo quejarnos y decir, a ver, escúchennos, ¿qué se puede hacer desde el Congreso, que finalmente es un contrapeso y que está también para hacer valer los derechos de todos los ciudadanos? En el Congreso estamos actuando con responsabilidad y prudencia. El día de hoy tenemos, por ejemplo, una reunión, todos los parlamentarios de todas las bancadas del sur del Perú, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, por un lado, para tomar algunos acuerdos y determinaciones. En segundo lugar, el día jueves, Unidad Nacional presentó una moción para citar al ministro de Energía y Minas, quien esperamos que se presente esta semana en el Pleno. Y digo prudente porque no ha habido una interpelación, sino una citación para que informe. Obviamente, si del informe que preste no satisface, pasaremos a la etapa de interpelación. Y si esta anomalía se confirma, se ratifica y se va el gas a México o Chile, desabasteciendo el mercado interno, llegaremos seguramente a una interpelación
y por qué no a una acusación constitucional a quienes sean responsables, porque no se puede permitir que el país tenga un perjuicio de la magnitud que se está pretendiendo. Mire, Patricia, en el Congreso ya hemos actuado y lo hemos hecho bien. Hemos dado hasta 2 leyes referidas a hidrocarburos, de la industria del gas, la ley de promoción de la industria petroquímica. En ambas leyes ha sido fundamental y de consenso el señalar que la prioridad es el abastecimiento interno. Es decir, legislativamente nosotros hemos dado ya normas claras sobre estos temas. El problema está en que hay representantes del gobierno, como el primer ministro, que dice pues que el gobierno no puede unilateralmente intervenir. Es cierto, unilateralmente no lo puede hacer. Nosotros lo que le exigimos al Ejecutivo es que convoque al consorcio, a la empresa, y se siente a negociar o a renegociar. Y esto no es atentar contra la estabilidad jurídica. Hasta ahora, mira, desde el año 93, en que se firman este tipo de contratos ley, hay más de un centenar de contratos que ya han sido modificados, pero curiosamente a pedido siempre de las empresas. Y el Estado siempre ha sido benevolente, condescendiente. Pero ahora que se trata del interés nacional y donde el Estado debería plantear una renegociación, se dice que se van a ir las inversiones, se van a espantar, cosa que no es cierto, porque aquí de este centenar de contratos que han sido modificados ya hay empresas importantes, Falabella, Edegel, Graña y Montero, Cinemark, Transportadora del Gas del Perú. Este mismo contrato ha sido de alguna manera modificado en el anterior gobierno y nadie se ha ido y nadie se ha espantado. Entonces nuestra exigencia como representantes del sur es que el gobierno, el Ejecutivo, convoque a la empresa para renegociar los términos y respetar en alguna medida lo que inicialmente se había establecido. Un horizonte de tiempo prudencial de unos 20 años que permita resolver el abastecimiento interno primeramente. Bueno, lo que se trata, don Raúl, Patricia y Armando, es que lo primero que tenga que hacer el gobierno es asegurar el desarrollo del país y asegurar que nuestros recursos naturales puedan servir para los próximos años. Lo que está haciendo es todo lo contrario, es despilfarrar, regalar los recursos naturales y nos pone en grave riesgo. Entonces, lo primero es que en los contratos suscritos, como se ha dicho, a otros contratos se ha hecho decenas de adendas, decenas de modificaciones, y el gobierno muy bien puede renegociar ese contrato. En segundo lugar, si hay una decisión, una actitud terca del gobierno, esperará pues que haya conflictos sociales. Nosotros no queremos que haya conflictos sociales, por eso estamos convocando en el Congreso, para que de una manera se entienda que hay una decisión, una variación que tiene que tomar el gobierno en este tema. Y finalmente, don Raúl, habrá necesidad de recurrir para lograr alguna medida cautelar, porque se trata de un contrato, y si las condiciones del contrato no se dan, obviamente hay una autoridad que puede dictar una medida cautelar para evitar la exportación del gas, porque muchas condiciones del contrato no se están dando y a pesar de eso se pretende exportar. Habría que promover una medida cautelar para evitar la exportación. Vamos a hacer una pausa y viene la pregunta de Armando. Casa Campestre Les Tunas, a solo 5 kilómetros del óvalo de Cieneguilla. Lotes desde 1000 metros cuadrados. Buen clima, aire puro. Informes 775-7766 999-288708. En un esfuerzo sin precedentes, Minera Chinalco construirá la nueva ciudad de Morococha con una inversión de $50 millones antes de iniciar sus operaciones en el gran proyecto